sentir la brisa y las olas conquistar. Yo quiero ser libre, yo quiero mi libertad. Yo quiero sentir la brisa y las olas conquistar. Bienvenido al Sexto, gringo. Acá está el gringo que estuvo en el Sexto. Y esta película es de alguna manera una autobiografía. ¿Es tu biografía la película? Bueno, es mi autobiografía y también es algo ficcional, porque hemos traído otros elementos que no me han pasado. Uh-huh. Correcto. Para darle forma para dar cinematográfica, de espectáculo, etc. Vamos primero con la biografía, Montgomery. Estamos con Montgomery Fisher. Él es californiano, él es de la ciudad de Los Ángeles y él llega al Perú a inicios de los años 80. Yo vine en el año 76. 76. Estaba trabajando aquí 3 años y medio, hasta el 10 de septiembre de 1979, cuando me entrevistaron. Ajá. Yo pensaba que fue para darme mi residencia, pero fue para llevarme a la cárcel por una infracción de visa, porque se había acabado la visa, ¿no? Se había terminado tu visa. ¿Tú tenías visa de turista? No, yo tenía visa de negocio para maestro de inglés. Ajá, ¿ya enseñabas inglés? Sí. ¿Estuviste enseñando inglés? Sí. ¿En algún colegio o eran No, clases fue un instituto, particulares? se llama Translex en Miraflores. Translex, Y se vence tu visa. Y la policía te cita. Ya me citan y yo pensando que es una entrevista para darme mi residencia, yo voy tranquilo al Ministerio de Migraciones, me entrevistan durante como 3 horas y después dime, por si acaso tenemos que seguir a la prefectura para otro trámite. Y entonces me llevan caminando a Avenida España. Por la Avenida España. Y entramos cruzas una Alfonso Ugarte. fortaleza enorme, yo inocente. La prefectura, sí. Me traen a la oficina, espera aquí un momento, él sale, yo me levanto para seguirle, y el oficial allá le levanta y dame una cachetada, ya estás preso. ¿Qué cosa? ¿Qué he hecho? No sabía nada. Esa misma noche me llevan arriba donde los comunistas, la seguridad del Estado. Seguridad del Estado. En el 3er piso. Ahí me quedo 4 meses. ¿En esa celda de seguridad del Estado? Ya. ¿Pero alguien te informaba por qué estabas ahí? Bueno, ya después me dicen, bueno, se acabó su visa y necesitas tener una salida. Entonces, bueno, se acabó mi ticket, yo no tengo nada, yo no tengo como... ¿Por qué no me lleva de frente a la frontera con Ecuador? No, tienes que llamar a tu familia. Después me di cuenta de lo que querían hacer, que querían extorsionar a mi familia, porque eran los Pips. Los Pips tenían esa fama de ser maestros de extorsión, ¿no? Yo sabía eso, yo sabía el trato que me estaba dando. Después, bueno, había una serie de indignidades que me hicieron, que está documentado en la película, que resulta después de 4 meses en mi escape. ¿Tu escape? Sí. ¿Estuviste en el Sexto? Sí. ¿Cómo te fue en el Sexto? ¿Cómo fue? Para nosotros fue, el trato era no tan malo como lo que le pasó a los de abajo. Pero todas las noches, a partir de las 9 de la noche, se escuchó los gritos de los torturados. Y todas las noches torturaron 1 o 2. Y tuvimos que aguantar esos gritos, ¿no? Y trataron de tapar sus gritos con música pop. Y una vez llevaron uno de nosotros, que era uno de los comunistas, y le llevó abajo, le llevó gritando, ¿no? Y esta noche le escuchamos gritando, torturando también. Nunca supieron para torturarnos a nosotros, pero sabíamos lo que estaba pasando abajo. ¿Con quién estabas tú? Yo estaba solo. Solo, en una celda. No, habíamos como 100. Ah, ok. Tuvimos que dormir, cada colchoneta dormía 2. Ok. Y tuvimos que compartir con un compañero. Y
para aguantar el olor de los pies de su compañera. Era una regla. Eran bien disciplinados los comunistas ahí. Tuvimos que lavarnos los pies todas las noches. Terrible. Yeah. Bueno, ¿te escapaste? Al final, después de 4 meses, ya no podía aguantar más. Y todos los días, a las 10 de la mañana, nos bajaron para llevar la basura a la calle, ¿no? Y yo tenía mi grupo que yo estaba enseñando lucha libre. Lucha libre. Ya, bajamos las colchonetas y teníamos una rutina cada mañana hacer ejercicio, practicando lucha libre en las colchonetas. Y estaba en forma para correr, pero que ya no podía aguantar más. Y después de 4 meses, después de pasar Navidad, Año Nuevo, ya está comenzando el verano, bajando a la calle. Había bajado todos los días durante 2-3 semanas, ¿no? Me fui corriendo. Y gritaron, oiga, para. Pero no me dispararon. Y llegué a la calle, me volteé a la izquierda, subí un micro azul que dijo Comas. Ajá. Nunca había estado en Comas y este micro me llevó hasta allá. Felizmente tenía unas monedas, unos soles para pagar. Bajé del bus y compré un ring en ese tiempo y llamé a un amigo mío. Digo, llévame afuera, soy afuera, ayúdame. Y ellos me recogieron, vino con un amigo y me llevaron a la frontera. Yo asustado, ¿no? Pero no me estaba siguiendo. ¿No te estaban siguiendo? No creo. Hasta ahora no sé qué pasó. ¿Qué habrá pasado? Pero los Pips siempre estaban tratando de presionarme, sembraron drogas, pero yo bien terco, dice, no, de ninguna manera ¿Nunca firmaste un documento admitiendo? No voy a hacer nada. Llamaron a mi cónsul, dice, llama a tu familia y te van a ayudar. No, esos van a extorsionar a la familia. ¿Hablaste con tu cónsul? El cónsul, sí. Pero ellos querían que yo llame a mi familia. Yo, terco. ¿No la llamaste? No, voy a llamar a la familia. Mi familia nunca supo. ¿No tenías comunicación con nadie en los Estados Unidos? No. Pasé 4 meses adentro sin hablar ni una palabra de inglés. Bueno, con el cónsul. Él vino 2 veces. Con el cónsul fue 2 veces. Yeah. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y ahora vamos a ver cómo esto se convierte en una película. ¿Qué es lo que pasa con nuestro personaje? Parece que un día ve la película Midnight Express. Yeah. ¿No me equivoco? Oh, yeah. Okay. El Expreso de Medianoche, aterradora película. Yeah. De un gringo que lo agarran con un poco de marihuana y lo meten a una cárcel turca, señores, de esa época. Oh my God. Es terrible. Volvemos. Bueno, ahí tiene usted. Irónicamente se llama Ciudad Jardín, es una ironía. Sí. Bueno, Lima antes se llamaba la Ciudad Jardín. Claro. Bueno, ¿cómo se ha convertido todo esto en una película? Yo llegué a Ecuador, ¿no? Aterrorizado, ¿no? Y felizmente el cónsul allí, en Guayaquil, decidieron darme el pasaje. Okay. Tenía una noche libre, después de 4 meses quería hacer algo y fui al cine. Y la película que estaba dando fue Midnight Express. Claro, Midnight Express. Aterradora película. Y cuando lo vi... ¿Cómo te impresionó? Dijiste, ese soy salí yo. tan impresionado, tan ese inspirado. Es mi hermano, dijiste tú. Yeah.
Dije, yo tengo que contar mi cuento de alguna manera. No sé cuántos años me va a durar, pero voy a contar mi cuento a la pantalla grande. Y me dediqué este día a hacerlo. Me demoró 25 años en hacerlo. Es lo que veo, 25 años. Yeah. Y esta película ha sido dirigida por, tengo el nombre aquí del director. Camilo Vila. Okay. ¿Él es estadounidense? Él es, nació en Cuba. ¿Nació en Cuba? Le conocí en 2008 y cuando leyó el guión que yo leí, dice, vamos a hacer esto, ¿no? Y yo todo el resultado, esa es mi idea, pero es su visión. Es su visión, claro. Le debo todo a él, ¿no? Por ser el director. ¿Tú has intervenido en la filmación? ¿Has estado? Yo, bueno, sí, a su lado, yo siempre buscando que sea auténtica, ¿no? Para que yo, más que nada, él vio el monitor, viendo la acción. Yo siempre estaba al lado de los actores, escuchando cómo hablaban, detallitos, ¿no? Y siempre mencionaba, quería estar todo a nivel creativo con él, pero siempre es su visión. Él es el veterano de eso. Él ha hecho varios largometrajes y de él llegó a ser mi mentor en eso. ¿Cómo has conseguido el dinero para esta producción? Bueno, fue una serie de préstamos, de colecciones, de mi propio trabajo, de mi dinero que yo había conseguido de mi trabajo. ¿A qué te dedicaste todo ese tiempo? Yo todo ese tiempo como siempre, era un maestro de escuela. Okay. Volví a enseñar también. ¿En California? Sí, cuando yo volví en el año 83, conocí a un director acá, José Carlos Huayhuaca, que leyó el guión, el primer borrador. Ya tenías ese borrador escrito. Sí, tenía, pero no era muy desarrollado, estaba muy mal escrito. Era un treatment. Sí, él lo vio, dice, este es bueno, y tú debes ser el protagonista. Ajá. Me dio idea, ya tenía 29 años. Pero yo volví a Estados Unidos y me puse a estudiar ser actor. Y me puse en mucho teatro y trabajé en eso como 10, 15 años y cada vez escribía otro guión, pero no podía volver a Perú por problemas de Sendero Luminoso y todo el problema acá. Y no fue hasta el año 90 que por fin volví y conocí a Chicho Durán. Chicho Durán, claro. Y le di el guión a él. Dice, sí, está bien, pero vuelve y seguí. Pero cada año estaba volviendo más viejo. Okay. Y al final ya me di cuenta, ya no podía ser el protagonista, el joven que meten preso. O sea que sí te habían convencido para que tú seas el protagonista. Y tú estabas pensando en ser el protagonista. Te estabas preparando para eso. Pero ya a partir de los 40 años ya imposible. Seguro. ¿De dónde te nace a ti esta capacidad de perseverar durante tantos años en esto? Eso es el mismo terco que siempre he sido. ¿Por qué eres terco? ¿Eso es una herencia familiar? Bueno, ya mi papá también. Mi papá también. Para mí siempre yo creo, para mí es principios, ¿no? Es una cuestión de principio para ti. Y bueno, terco. Además, como no me casé, me dediqué solo a esta película, ¿no? Perdí varias relaciones porque quería dedicar todo en vez de comprar una casa, ahorraba dinero. ¿Has metido tu dinero en esa película? Ahorraba dinero para hacer la película. ¿Lo has recuperado? ¿Piensas recuperarlo o no? Ya estamos recuperando. Ya hemos vendido los derechos a varios países, ¿no? Australia, Escandinavia, China está comprando los derechos. Perú estoy aquí porque más que nada me importa la reacción de los peruanos, claro. ¿no? Me importa eso porque además soy nervioso por los críticos ya en Estados Unidos y le han gustado, ¿no? Sí. Pero ¿cómo será aquí? Cuando lo vean, ¿lo van a ver auténtico o lo van a ver falso? ¿no? Eso es lo que me preocupa. Eso es lo que más te preocupa. Porque fue hecho por dos que no son peruanos. Pero tuvimos linda colaboración con todos los actores, con todo el equipo, con todo que hasta los extras de la película que eran presos
reformados, que se volvieron cristianos, que nos dijeron, sí, ahí así torturaba a la gente, y así se portan, así se duermen en las calles. Eso seguimos mucho sus consejos. Tuvimos gran suerte en hacer ¿Cuándo fue la primera vez que viste la película terminada? En un big screen, en una gran pantalla. ¿Cuándo fue la primera vez? Creo que fue en mayo o junio de 2011. Hemos visto enfrente. ¿Qué impresión te hizo? Bueno, qué lindo, que vino uno de los mejores actores de la película y estaba tan impresionado por su trabajo y quería que él lo vea. Y él quedó, quedé con lágrimas en mis ojos. Me imagino que sí. Yeah. ¿Te sientes liberado después de...? Ya soy libre, ¿no? Esta cosa que me había atormentado, tengo que hacerlo, ya está cumplido. ¿Qué piensas hacer ahora? Bueno, he escrito otros, pero esta vez ya, Camilo y yo estamos pensando una comedia. Tengo otro plan para otra película en Perú. Ah, sí. Pero ahí en la selva. Oh, sí. Trata. Mejor que lo quede secreto hasta que se escribe. ¿Eres un poco supersticioso? No, sí. Porque a veces hay gente que no quiere revelar lo que está haciendo porque cree que eso... No es algo que me toca tan personalmente. Si lo revelo es como si, no sé, es algo que se trata de una familia que vive en Iquitos, que en el año 69. Y le pasó algo que, bueno, ellos tienen un secreto también. Un secreto. Pero es algo de corazones de familia, pero es algo muy, muy íntimo. Es entre una niña, el amor que tiene para su padre. ¿Te ha gustado esto? Eso, sí, ese cuento es algo muy íntimo que estoy... Digo, ¿te ha gustado el cine? ¿Ah? ¿Te ha gustado? Siempre he estudiado, siempre he pasado, incluso en mis estudios, he pasado 3 años de film school para estudiar todas las cosas que necesito hacer. Pero yo no soy director, soy escritor y ahora soy productor de cine. Se estrena el jueves 17. El 17 de enero hasta el 23 de enero de 2013 en el Cine Lacomar. Cine 3. En Cinestar Las Américas, Jesús María. En Cinestar Breña. Cinestar Metro San Juan de Lurigancho. O sea, 4 cines a partir del 17 de enero, 23, VK, Lacomar. Aquí está. Muchas gracias. A ver. Que te vaya muy bien, que tengas mucha suerte. Que tengas mucha suerte con la película. Bueno, tenemos que ir cerrando el programa, pero antes rapidísimo te voy a mencionar el doctor Jorge Lazo.